11 de la mañana, 25 minutos en toda la República Argentina y es momento ideal para recibir a Cristina Banegas. ¡Bravo! Mil gracias, Cristina, por venir. Y sabés que lo primero que te preguntaba era de cuánto hacía que habían terminado de rodar, Sí. porque siempre uno trata como entrevistador de empatizar con el artista al momento de que hizo lo que hizo. Claro. ¿Viste? Y a veces pasa que hay producciones que, bueno, lo hicimos hace un año. Cuando éramos chicos. Cuando éramos chicos, claro. No, esto fue hecho este invierno pasado. De hecho, todas mis escenas con Pablo, que son en el geriátrico, bueno, nos morimos de frío porque era un lugar fantástico, una iglesia con un convento muy, muy hermoso, con galerías y un jardín en el medio, pero frío, frío, frío. De hecho, bueno, en las habitaciones que eran para los retiros, hacíamos los camarines y había de estos aparatitos que echan aire caliente en cada una de estos caloventores, exactamente. Y bueno, hicimos saltar la térmica de todo el edificio. Claro, o sea, ¿cuánto tiempo que acá no teníamos nadie? Claro. Porque antes las monjas se bancaban el frío, che. No, no, terrible, sí, muy, muy, muy frío. Así que sí, fue hace poco y en esos días fríos que tuvimos en este invierno. Cristina, la historia de Gilla Murano en particular, bueno, tiene un atravesamiento generacional y demás, y que nos convoca a esa época. ¿Cómo te recordás vos en esa época? Cristina, vos, en los momentos de los episodios, ¿en qué estabas? Bueno, yo estaba en Buenos Aires, pero en el 79 me fui a España y estuve más de 3 años viviendo en España. Pero bueno, estábamos en plena dictadura, o sea que era... ¿Te tuviste que ir por dictadura? No, me fui en principio porque mi padre estaba muy enfermo. Tengo mucha familia en España. Tengo 3 hermanas, sobrinos nietos, muchos amigos. Viajé por eso, pero también viajé porque necesitaba alejarme un poco de aquí. Había tenido algunos problemas, me habían echado de algunos programas. En fin, estaba un poco complicada. Así que me vino muy bien la partida. Pero digamos que es una historia muy interesante si uno la piensa sobre fondo de lo que era ese momento, ¿no es cierto?, de ese nivel de especulación económica, de la plata dulce, no sé si era la época de la plata dulce. Sí, pero estamos ahí, parados, años 77, 78, exactamente. Y todo todas las relaciones de ella, todo su mundo, ¿no? Lleno de amantes y de muchos militares, ¿no? Se supone que tuvo algunos cómplices que nunca aparecieron, digamos, en la justicia, ¿no? Se supone también que a lo mejor mató más gente que esas 3 amigas. Bueno, una era su prima, la otra era su cuñada y la otra era su mejor amiga, así que fueron 3 muertes bastante notables, digamos. Sí, claro. ¿No? Pero bueno, fue un momento, digamos, del país horrible, francamente horrible, donde estaba muriendo mucha gente y donde desaparecía mucha gente y donde pasaban cosas espantosas. De modo que este personaje, digamos, también forma parte de ese momento de la historia argentina, de ese momento siniestro de la historia argentina, tan siniestro como ella, ¿no? En ese marco, ¿qué te genera tener que como artista meterle el cuerpo a graficar algo que fue terrible? Está bueno, porque primero, si bien está basado en un hecho real, ¿no?, siempre es ficción, digamos, ¿no? Terminará siendo ficción, inexorablemente. Si no sería un documental, digamos, pero no lo es, claramente, ¿no? Y tengo, bueno, bastante experiencia en haber hecho Mujeres Asesinas. De hecho, en la época de Polka, de las grandes producciones de Polka, hice unas cuantas Mujeres Asesinas. De hecho, gané 2 Martín Fierros seguidos, 3 en realidad, pero 2 por Mujeres Asesinas. Y después también hice en teatro. Pero ahí ya estamos metidos en democracia, ¿no? Ahí solamente te metes en la piel de una persona que asesina. Acá, como bien vos relatabas, es pararse
Sí, una en un coyuntura mundo... en donde... Era un mundo siniestro, ¿no? Un mundo siniestro. Sí, sí. Así que bueno, creo que forma parte, digamos, de una experiencia que tiene que ver con encarnar estos seres, estas grandes psicópatas, ¿no? Porque hay algo en la personalidad de Giya que es muy fuerte, ¿no? Que es ese no sentir, ¿no? No sentir culpa, no sentir... O sea, ella defendió su inocencia hasta su último minuto de vida, hasta su último suspiro, ¿no? Mintió hasta el final, ocultó hasta el final, ¿no? En eso fue muy, muy coherente, ¿no? Y es fuerte eso, me parece que alguien que sostiene, digamos, hasta el final algo que era una recontraevidencia, entonces no, o sea, era totalmente, digamos, era totalmente real lo que había ocurrido. No, ella no era inocente, no podía ser inocente, no había ninguna posibilidad de que fuera inocente, ¿no? Permitime agarrar y el verbo evocar, y evocás a Giya, pero también se vienen poemas de Quevedo de hace 500 años. Ponele. Entonces, ¿cómo evocar? Se debe estudiar y debe haber gente que haya escrito, che, mirá, Quevedo acá en este soneto lo hizo de tal forma, pero que vos le puedas dar vida, sí, a algo escrito en 1500. Mira, trabajé este año con 3 espectáculos, con 3 trabajos teatrales, porque el proyecto Quevedo no es una obra, es una performance, con sonetos y poemas satíricos de Quevedo. Quevedo tenía mucho sentido del humor y era muy guarro, así que hay toda una parte, digamos, muy humorística, digamos, dentro de también un contexto de sonetos de amor y místicos y existenciales y maravillosos. Y sobre una mesa de 2,40 metros de cristal, que era de mi madre, de Nelly Prince. Entonces, y con una chelista, Lucía Gómez, que bueno, que comparte conmigo toda la performance, dirigida por Jorge Tefts, que es un joven solo 50 años menor que yo. Bueno, el proyecto Quevedo estuvo en Art House, que es un lugar muy, muy bueno de Buenos Aires, un centro cultural relativamente nuevo, ¿no? Ya hace más de 2 o 3 años que está. Hay obras de Mondongo, hay cine, hay teatro, hay galerías de arte, bueno, es un lugar muy, muy interesante ahí en el microcentro, detrás de la catedral. Me hago el psicólogo barato, A ver. Te conecta con tu vieja, estar arriba de la mesa, Sí. lo sentís como esto es mamá, mamá, Sí. estoy con vos. Hay un momento en que me tiro arriba de la mesa, boca abajo, y me agarro de la mesa como estampada, ¿no? Y le doy besos a la mesa. Y se los doy a mamá. Bueno, fue un trabajo. Este año hice 3 trabajos diferentes. Molly Bloom, de James Joyce, que vengo haciendo desde hace tiempo y que hace un par de semanas hice en el Teatro Argentino de La Plata, en la Sala Piazzolla, que lo hice también en el Teatro Roma de Avellaneda. Lo hice, bueno, varios meses en el Excéntrico. Y otro trabajo que es una instalación, que es un trabajo precioso, con gente a 360 grados, que se llama La Bala de Plata, y que es la correspondencia entre Perón y John William Cook. Y somos 2 mujeres, y yo soy Perón. Está dirigido por Graciela Camino, gran compañera de travesía, de muchos años de trabajar juntas. Y bueno, ella intentó hacerlo con muchachos, con varones, pero... ¿Pediste ser Perón o te tocó? ¿O la directora dijo, No, le pedí que me diera una oportunidad. Ok. Porque hay una anécdota que, bueno, por ahí no vale la pena contar, pero en una presentación de un libro de Horacio González, en donde me pidió que leyera un fragmento de un monólogo que se llama Perón en Caracas, que escribió Leónidas Lamborghini,
empecé a leerlo. Esto era en el bar de la Facultad de Ciencias Sociales, cuando estaba ahí en Marcelo T. de Alvear. Estaba una gran máquina de café muy ruidosa, un gran extractor muy ruidoso, un equipo de sonido pésimo, muchos alumnos gritando, un pasillo con gente, o sea, era casi imposible. Le dije, bueno, voy a leer las didascalias con mi voz y cuando habla Perón, pues un monólogo, voy a hacer una voz más grave. Okay. Empecé a leer y en un momento, quién sabe por qué Perón ni cómo, abdujo. empezó a bajar la voz del viejo. Claro. La voz del fantasma de Perón, porque no es que me puse a imitar la voz de Perón, sino que de pronto me empezó a salir. Entonces, bueno, se apagó la máquina del café, se apagó el extractor. De repente me di cuenta de que había un silencio y que lloraba, Lamborghini lloraba, varios estaban muy emocionados ahí, porque fue como una rareza, digamos, para no calificarlo de cuestiones esotéricas, ni ponele, ¿no? Sucedió. Y entonces a partir de ahí dije, bueno, venga, puedo hacer la voz del viejo. Entonces le dije a Graciela Camino, dame una oportunidad, hagámoslo. Y convocó a Karina Elstein para hacer Cook, que es una excelente actriz. Y lo estuvimos haciendo en centros culturales, en bibliotecas populares, en Avellaneda, en Lanús, en diferentes espacios, en sindicatos, en el Excéntrico también. Y el año que viene, que el Excéntrico de la 18 cumple 40 años, pionero en la ciudad de Buenos Aires de este modelo de espacio de teatros independientes, que hay cientos ahora en Buenos Aires, hay cientos, y Buenos Aires es una de las ciudades del mundo donde hay más teatros. Sí, claro, y actividad teatral, no solamente que haya y teatro, muy buen teatro, además. Claro. Entonces, bueno, vamos a trabajar con... vamos a hacer una pequeña temporada con Molly Bloom, La Bala de Plata y Proyecto Quevedo en el Excéntrico. Qué bien. Como para empezar así el año Livianito. a festejar. Arrancar fuerte. Vamos a hacer un libro digital sobre la historia del Excéntrico, que es una historia bien poderosa, y vamos a hacer una gran fiesta, lógicamente. Cristina, a la hora de componer, bueno, has hecho trabajos muy disímiles y diferentes. En este caso de Gilla, o ahora cuando nombrabas esta cercanía con Perón, ¿te resulta distinto, más fácil o más complicado, o tomás contacto con el personaje cuando es un personaje que tenés que interpretar que ya existe o que existía, como era el caso de Gilla? ¿Tomás contacto, lo estudiás, le dejás más librado a tu interpretación? ¿Te gusta más o te cuesta más cuando es un personaje reconocido, o preferís una creación? Mira, en este caso había bastante material, digamos, de videos, de entrevistas allí, ya el famoso almuerzo en lo de Mirta Legrand, el libro de su hijo, que también leí, fotos. Hay una foto de ella ya viejita, digamos, ya en la etapa que yo actúo en la serie. Sí. Ella tenía, que no es esta imagen, es una imagen posterior a esta, Sí. ¿no? De años después. Avanzada. Ella había tenido una operación de cerebro y le había quedado un hueco en el seno frontal, entonces se ponía, no sé si era una peluca o un pelo ya muy mal teñido, se lo ponía así con una hebilla acá metálica horrible, y me encantaba ponerme eso, la peluquita esa medio amarillita, medio zanahoria, y los anteojos, y fumar, ¿no? Y fumar. Sí, digamos, me informé dentro de cierta lógica, tampoco enloquecí haciendo una investigación, porque no tenía sentido, digamos. Vi lo que circula, lo que hay sobre ella, y bueno, con eso ya podía trabajar Mantener bien. esa ambigüedad, ¿no? Porque es un personaje tan controversial, digamos, ¿no? Pero que nunca se hace cargo y que no confiesa y que y yo también vi la serie y digo, ¿pudiste mantener esa ambigüedad del personaje? Decir, señora, al final, ¿qué? ¿Qué sienten? Qué difícil, ¿no? Transitar esa senda. Y los psicópatas son así, no sienten culpa. Es una gran característica de
de esa estructura psíquica que en este momento tenemos, está bastante de moda, tenemos mucho psicópata en el poder. Estábamos comentando también, hay una escena en un momento de la serie que la Gilla de los eventos habla con la Gilla que se está despidiendo de la vida, ¿no? Entendemos que con un Alzheimer avanzado, Ponele, lo sí. suponemos, o por lo menos el hilo argumental nos pone en ese lugar, no busco veracidad o qué, pero sí en el encuentro generacional, ¿no? de una misma persona, y que las dos, me parece, se miran como diciendo, acá estamos. Y acá estamos, sí. Tomé algunos gestos de Julieta, algo de la mirada, de sus manos, de la construcción de comportamiento que ella hizo, pero detalles, digamos, ¿no? Como para que tuviera cierta continuidad ese personaje, ¿no? Sí, también no sé cómo, siempre trato de pensar en la estructura de cómo laburaste. Digo, si algún día fuiste a ver una escena que a vos no te tocara. No. Claro, los actores van y haces, tu locación siempre fue aquí en el geriátrico. Sí. Claro. Sí, teníamos, además, desde la primera escena del plan de rodaje del día hasta la última, estábamos en todas las escenas, Pablo y yo. Santi, perdón. No, Cristina, ¿es necesario como actriz, vos ya has deslizado en la entrevista con Nacho y con las preguntas de Julián que no te une nada a la persona Gilla Murano, pero como actriz tenés que generar algo de empatía, por lo menos en algún rincón, como para poder personificarla? De empatía personal. Empatía, sí, en algún momento empatizar, no con la asesina, pero sí tal vez con la mujer repasando su historia que tuvo alguna carencia. Creo que hay un placer y un goce en la construcción de la actuación, ahí sí. No tiene que ver con amar al personaje, porque no, son cuestiones diferentes, ¿no es cierto? De hecho, no, jamás amaría a Gilla Murano, Claro. lógicamente, ¿no? Pero bueno, otras veces te toca hacer personajes así, asesinas, grandes asesinas, como Medea de Eurípides, que es una tragedia griega, no está basada en hechos reales, ¿no? Cristina, mil gracias por venir. Gracias por invitarme. Éxito en Proyecto Quevedo y también en las obras que vas a hacer en el principio del año. Y felicitaciones por el éxito de Gilla. Muchas gracias. Así las cosas, a grandes personalidades que nos visitan, actrices, actores, les planteamos una escena Caramba. que tiene una respuesta de una sola palabra. Te voy a plantear una escena de película y te voy a hacer una pregunta de ese personaje. Película futurista. Vos la protagonizás, la película futurista. Ya el humano no come, no bebe, no tiene acción social, porque todo es por aplicación. Es medio distópico, pero futurista. Pero es una historia real No, o es estamos algo ficcionando. estás inventándome Estamos algo. inventando. Bueno, ok. Película futurista. Bueno, Casi el 80% de la película, tu plano es este. Vamos, tu plano es este. Reacciones con ojos cerrados porque estás de viaje, por aplicación, estás en algún lugar del mundo, no hace falta que el cuerpo se mueva, sus miserias y sus virtudes, pero tenés una epifanía. ajá. Tenés una epifanía en donde llegás a levantar tu mano derecha y acariciar un rostro. Ese gesto solo, Cristina, la humanidad gana. ¿A quién le tocas el rostro? Puede ser cualquier persona de la humanidad o de Hollywood que vos quieras. Ese gesto, Cristina, es el triunfo de la humanidad. Hay vida. ¿A quién le tocas el rostro? Te pregunto, ¿ese es un gesto del personaje o de Es la un gesto del actriz? personaje. Ajá. No. Vos levantás la mano y tocas un rostro. Ahora me dice Riquelme y me muero. Claro. ¿A qué actor sería o a qué personaje No histórico? importa, es una película, chicos. Claro, futurista Una puede ser, película. claro. Bueno, como la actuación no es literal, uno puede sustituir y poner lo que quiera, Julio digamos, ¿no? César puede poner. No, Claro. yo le pondría a mi hija Valentina. Ahí estamos, muy bien. Bien. Cristina, mil gracias.
por venir. Vamos a... No, nos vamos a casa. Nos vamos a casa. Mil gracias. Mirá, estábamos tan metidos, yo seguía mi un corte. No tenemos que... Bueno, se quedan ahora con toda la programación que tenemos preparada para ustedes aquí en el canal de la ciudad. Mañana a las 9 nos volvemos a encontrar en este gran show que se llama La Pinta en lo de menos. Bye.